Muy buenas tardes, pues aquí ya estamos con la quinta entrega de las videoconferencias en el confinamiento, ¿no? Bien, pues en el día de hoy quería responder a muchas de las preguntas que me han enviado pues por Messenger, por WhatsApp y bueno, por todas las redes sociales con respecto a cómo combinar bien los alimentos, sobre todo las combinaciones de alimentos para obtener todos los beneficios de esas propias combinaciones, ¿vale? Y poder en estos momentos, pues, alimentarnos de una manera, pues, más saludable, que es realmente mi propósito. Bien, recordar que todas las cosas que suelo decir es en términos generales, que si hay algún componente, algún nutriente o algún alimento que evidentemente a la persona le siente mal o no le guste o tenga alguna intolerancia, alguna alergia, pues evidentemente hay que respetar pues esas variables también, ¿vale? Porque, bueno, sabemos que cada cuerpo es un mundo y que hay que tratar de especificar a cada uno de nuestros organismos, en el caso de la alimentación, tratar de especificar, porque si no podríamos tener más, digamos en este caso, pues más molestias que beneficios, ¿vale? Entonces sí que tenemos que tener en cuenta. Otra de las cosas es que recordéis que yo soy vegano, es decir, como se decía antes, vegetariano estricto, no como absolutamente nada animal, pero eso no quiere decir que os pueda decir diferentes combinaciones pues a la gente que es omnívora, ¿vale? Que come de todos los alimentos. Entonces, vamos allá, vamos a empezar ya con esa información, ¿vale? Bien, muchas de las personas también, porque por lo general todas las personas que están muy motivadas pues, con el tema de los alimentos y todo esto, pues vayan a tener ya una alimentación limpia, ¿no? Y que ya evidentemente empiecen a notar pues, todos esos beneficios y tal. Pero sin embargo, siempre queremos ir a mejor, ¿no? Como ir purificando, ir eliminando bastante alimentos de la dieta para que sea un poquito más restrictiva o no eliminarlos, que ponerlos o cómo combinarlos, que precisamente, pues esas son muchas de las preguntas que me suelen llegar pues ahora que estoy haciendo estas videoconferencias. Bien, pues como os dije, ya mi alimentación es basada al 100% en todo lo que es de origen vegetal, pero eso no quiere decir que vayamos a decir o que yo vaya a decir algunas combinaciones, ¿no? Que sean beneficiosas pues para todas las personas, porque se trata de eso, ¿no? Se trata de inculcar sobre todo salud. Los beneficios que vamos a obtener con estas combinaciones o cuando hacemos unas combinaciones correctas es que se nos aumentan los niveles de energía y sobre todo se va a empezar a ver pues en la piel, en el tono de la piel, en la elasticidad, en el brillo, en la sensación más suave, ¿no? Y sobre todo, que ya para beneficios de todos es que podríamos decirle el adiós definitivo a esa barriga hinchada, pesada y con digestiones lentas y pesadas, etc. Bien. Combinar bien los alimentos nos va a permitir, evidentemente, mejorar la digestión, ¿vale? Y sobre todo, al mejorar la digestión vamos a asimilar correctamente todos los nutrientes, ¿vale? Por lo tanto, el sistema digestivo va a requerir menos energía, entonces lo que hace es que todo el sistema se va a ir a centrar en otras funciones, por ejemplo, esa energía la va a utilizar pues, en otras funciones como pues, reparar las células, depurar más el organismo, por lo tanto vamos a quemar más, vamos a obtener más energía pues, para pensar más, para tener más capacidad intelectual, mental, para el ejercicio físico, etcétera, 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 ¿no? Entonces, por eso, ¿no? Es que todo esto inclusive va a repercutir, ese ahorro de energía va a repercutir también en los estados de ánimo, o sea que eso es maravilloso, porque una de las cosas de la medicina integrativa, o que yo siempre estoy luchando con, o sea, haciendo más bien, ¿no? En la medicina integrativa, es ver al cuerpo humano como un todo, esa parte física, pero también esa parte mental. Hoy día sabemos que lo uno lleva al otro. Cuando hay un daño a nivel psicológico, por decirlo de alguna manera, pues va a arrastrar y va a repercutir también a nivel físico y viceversa, ¿no? ¿A quién está contento y feliz con un dolor inmenso? Absolutamente. Va a afectar también al estado de ánimo. Bien, eso simplemente es un ejemplo, ¿no? Bien, pues este ahorro de energía va a repercutir también, ¿no? En los estados de ánimo. Nos sentimos menos cansados después de las comidas, más energéticos, muchísima más vitalidad durante el resto del día, etc. Bien,
Hay muchas teorías con respecto a cómo se deben de mezclar todos estos alimentos, ¿no? Y esto yo creo que esta corriente empezó en el siglo XX, sobre todo con todo el movimiento higienista que se empezó a hacer en esos momentos, ¿vale? Pero nosotros, desde el punto de vista de los médicos integrativos o todo lo que son los naturópatas, ¿no? También los médicos naturópatas o los naturópatas, naturólogos, etcétera, siempre han tratado de ver cuál es la mejor combinación para que realmente tengamos muchísimo más beneficio, teniendo en cuenta pues, el pH de los alimentos, los nutrientes. Bueno, esa es la base de que nosotros tenemos que tener unas buenas combinaciones, ¿no? A este nivel. Bien, entonces, lo que sí que diferentes grupos de alimentos requieren tiempos diferentes, ¿no? A la hora, por ejemplo, de la cocción, ¿no? Por eso siempre tendemos a que los alimentos no estén tan cocinados. Hay algunos que lo necesitan, por ejemplo, unas legumbres, evidentemente, necesitan estar bien cocinadas, ¿no? Pero lo que son las verduras, tanto ¿no? Ya sea tubérculo o, por ejemplo, las hojas, ¿no? Pues no necesitan estar tan cocinadas. Por ejemplo, me refería, por ejemplo, a un tubérculo como la zanahoria, ¿no? Sabemos que se puede, lo he dicho en vídeos anteriores, que se podía consumir tanto cruda como cocinada, ¿vale? Si lo cogemos en un término medio, pues obtenemos muchísimo más beneficios, ¿no? Bien, y otra de las situaciones que tenemos que tener en cuenta es que los tiempos de digestión, tanto en el estómago de ese alimento, ¿vale? Como los diferentes tipos de enzimas que se necesitan para todos los procesos digestivos, tanto en el estómago como en el intestino, ¿vale? Para poder ser bien absorbidos en este caso. Por eso es necesario, ¿no? Los pHs. Aquí siempre voy a hablar de los pHs porque si ese alimento necesita un medio alcalino o un medio ácido para poderse digerir de una manera y absorber todos sus nutrientes. La cuestión que hacemos hoy día, en general, ¿no? En todo el mundo, es mezclar alimentos que necesitan un terreno de pH ácido y otros alimentos que necesitan un terreno de pH alcalino y en el mismo plato, y claro, cuando caen en el estómago, pues imaginaros cómo va a ser aquella digestión, se va a hacer muy pesada. Bien, entonces, cuando nosotros comemos ciertos alimentos, empezamos a liberar ambos tipos de enzimas, es verdad. Eso sí, para crear un ambiente neutro, ¿no? Si se crea, por ejemplo, un ambiente neutro, pues lo único que hace es inhibir y retrasar todo lo que es los procesos de digestión. Entonces, que eso es lo que pasa cuando comemos los alimentos todos al mismo tiempo, no respetando esos pH. Entonces, lo que os decía, se atascan, ¿no? Entonces, a ver, o ácido o alcalino. Comemos los dos alimentos al mismo momento, pues el cuerpo ni ácido ni alcalino. Entonces, lo que hace es que se inhiben todos los procesos digestivos a ese nivel y pues la digestión se va a ralentizar muchísimo. Cuando se ralentiza la alimentación, lo que son la digestión, perdona, en la alimentación, lo que vamos a tener es que se van a fermentar todos esos azúcares y por un lado se fermentan los azúcares, ¿no? Que eso ya lo vemos un poco más lógico, pero las proteínas empiezan a pudrir, que esa es la otra situación que puede llegar a ocurrir en esta problemática. ¿Qué pasa? Que eso se empieza ya a fermentar y a pudrir, ¿no? Por ejemplo, hablando de los azúcares y las proteínas, ¿no? Se empiezan a fermentar los azúcares y las proteínas a pudrir en el propio estómago, provocando ¿qué? Gases, inflamación y muchos más síntomas de indigestión. Entonces, un proceso de fermentación en el intestino, ¿no? Por ejemplo, va a ocasionar un exceso de polialcoholes, ¿vale? Que los polialcoholes, a su vez, van a ser una fuente de alimento de bacterias y levaduras. Entonces, por lo que la putrefacción de las proteínas va a generar muchísimos residuos tóxicos. Entonces, si cogemos esto en más o menos en este orden que estoy diciendo, ¿no? Entonces, vemos cómo los pHs, porque aquí van a haber dos cosas que he dicho. Por un lado,
los procesos digestivos van a necesitar pHs, tanto ácido como alcalino, ¿vale? Depende del tipo de alimento si necesita unos niveles de concentración ácido o unos niveles de concentración alcalina para sus procesos de digestión. Cuando se comen los dos al tiempo, va a haber como ese parón, va a estar en un estado neutro y se va a ralentizar todo ese proceso digestivo. Con la consecuencia que se va a fermentar los azúcares y se van a empezar a pudrir lo que son las proteínas. Bien, todo este proceso de fermentación en el propio intestino lo que ocasiona es un exceso de polialcoholes, como lo he dicho anteriormente, y esto es una fuente pura y dura para que siga proliferando unas cepas bacterianas y levaduras, o sea, las familias de los hongos, para que nos entendamos un poco ahí. Claro, cuando tenemos todo esto que ya ha pasado del estómago, con eso lento que ha pasado al intestino, es cuando empieza a suceder esto, pero es que las proteínas ya estaban podridas desde la bolsa, desde el estómago, y empiezan a bajar pues al intestino prácticamente no, ya pudridas. Entonces, el otro problema, yo todo esto, vuelvo a hacer este repaso porque el otro problema que hay es un desequilibrio de la flora bacteriana, produciendo una disbiosis intestinal, que hoy día en medicina se habla mucho de la microbiota, ¿vale? Yo soy forofo de la microbiota y siempre estoy trabajando la microbiota porque se sabe que desde la microbiota intestinal podemos conseguir muchísimos beneficios para la salud local a nivel con la microbiota, ¿no? Con las bacterias, con la flora bacteriana adecuada, ¿no? Podemos obtener una reparación propiamente dicha de todo lo que es la mucosa del aparato digestivo, en este caso pues del estómago, intestino delgado, intestino grueso. Teniendo una buena microbiota, una microbiota balanceada, vamos a hacer que las propias bacterias nos beneficien, porque nos las estamos alimentando correctamente y ellas van a producir unos metabolitos que son esenciales para nuestra vida. Por ejemplo, aumentan el sistema inmunológico, ¿vale? Y nos ayuda también, se ha descubierto, por eso se habla del eje cerebro-intestino o intestino-cerebro, porque se ha descubierto que desde el intestino, ¿no? Las bacterias del intestino es donde se segrega la mayor cantidad de serotonina. No es en nuestro cerebro, sino es ya directamente en el intestino, gracias pues a todas estas bacterias saludables que tenemos en el intestino, ¿no? Entonces, mira, otra de las ventajas que tenemos cuando hacemos una buena combinación de alimentos en este caso. Bien, en las videoconferencias anteriores ya he hablado sobre los diferentes grupos de alimentos, de proteínas, carbohidratos, vegetales, ¿no? Grasas, aceites. Bueno, hablamos también de las frutas, verduras, de las fibras, del agua, ¿no? Todo esto. Bien, pues ahí digamos que vamos a seguir unas pautas correctas para poder alimentarnos correctamente, pero teniendo una buena combinación de esos alimentos para que favorezcamos nuestra propia salud interna a nivel del propio órgano, para que el órgano, ya sea el estómago, el intestino delgado o el colon, procese bien y funcione bien y haga bien todo su funcionamiento. Y por otro lado, buscando un poco más allá, ayudándonos con la microbiota, para que desde la microbiota obtengamos todos los beneficios que he comentado anteriormente. Bien, una de las cosas que es importante, sobre todo ahora en este periodo de confinamiento, es que solo comer cuando se tiene hambre, ¿vale? Ahora me diréis, claro, pero es que estoy sintiendo hambre cada 5 minutos porque el confinamiento, por la ansiedad y todo esto, me da ansiedad de comer y estoy comiendo cada nada. Bien, pero cuando me refiero que solo comer, solo cuando se tiene hambre, me refiero es cuando se tiene hambre de verdad, no el hambre de picoteo o el hambre que ya se sabe que a lo mejor es esa hambre de ansiedad, ¿vale? Entonces, sí que es importante, por ejemplo, si es una persona que come las 5 comidas, pues seguir respetando las 5 comidas. Si es una persona que come las 3 comidas, desayuno, comida y cena, pues seguirla respetando y eliminar todo ese picoteo. O sea, esperar a que tu cuerpo tenga hambre, no porque estés sentado pues en el sofá viendo una peli, estar picoteando en exceso, ¿no? Sobre todo, yo siempre digo que aquí lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que todos los excesos hacen daño. Yo no digo que, bueno, pues que si se hacen bien todas las comidas, todos los alimentos, que a lo mejor te puedas permitir
por ejemplo, pues unas palomitas de maíz en un momento dado para compartir en familia porque queréis ver una peli pues a estas horas, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues vendría fenomenal, ¿vale? Bien, pero tampoco pasarse, ¿no? No comerse 1 kilo de palomitas de maíz, sino un poquito de picoteo, pues como para compartir y por estar todos juntos, que también se puede hacer. Entonces, pero sí que respetar eso de solo comer, solo comer cuando realmente se tiene hambre. ¿Por qué? Porque así de esa manera, con esa ventaja, lo que vamos a hacer es que digamos que el ciclo de entrada de comida, de digestión y de empaquetamiento de todo lo que es la materia fecal, ¿no? Va a respetar ese ciclo, ¿no? Entonces, yo siempre digo que es lógico que si tú comes, ¿no? Tú tienes una alimentación balanceada y ya bien combinada, cuando comes, pues esa comida tiene un peso y ese peso va a oprimir directamente, porque va a bajar por todo el tubo, va a oprimir directamente, pues todo lo que es, va a empujar, ¿no? Pues va a empujar todo lo que son el material de desecho de la comida anterior o de las comidas anteriores para su próxima evacuación, ¿no? Porque es lo que debería de ser y de esa manera pues tenemos ese ciclo, ¿no? Vamos a generar ese ciclo de una manera correcta. Entonces, este ciclo se corta o se tiene de esa manera, ¿no? Digamos que se tiene de esa... Estaba mirando aquí a los perros que me traen cosas. O se tiene de una manera adecuada, pues cuando estamos comiendo continuamente, ¿no? Entonces, al final, parece yo siempre digo que parece que tenemos la fábrica del aparato digestivo encendida todo el día. Entonces, al final, no sabe si come, si hace el proceso digestivo, si lo guarda o si empieza a almacenar toda esa materia fecal y es uno de los problemas también del estreñimiento, ¿no? Bien, pues... Eso, cuando comemos solamente cuando se tiene hambre, o sea, solo comer cuando se tiene hambre, nos facilita todo ese proceso, por lo tanto, ¿vale? Descongestiona todo el sistema digestivo, ¿no? Favoreciendo pues todos los procesos saludables pues a este nivel, ¿no? Comer un solo alimento concentrado a la vez. Cuando hablamos claro, a ver, si nosotros, una de las cosas de las combinaciones es no hacer tantas mezclas, o por lo menos reconocer qué mezclas sí que podríamos hacer, porque, por ejemplo, cuando hablamos de alimentos concentrados, ¿vale? Son aquellos alimentos que casi no contienen agua, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de los almidones y de las proteínas. No me refiero a alimentos... prefabricados, me refiero a alimentos frescos. Entonces, cuando tú coges un alimento sólido, que tú lo veas sólido, ¿no? Pues ese alimento contiene poca agua. Pues estamos, por ejemplo, hablando de una patata, de un moñato, de una yuca, de una yuca, del ñame, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O que serían los almidones o las proteínas. Las proteínas son más secas y luego van a necesitar muchísima más agua. Entonces, mezclar dos alimentos concentrados, ¿vale? Ya lo había dicho antes, que vamos a necesitar pHs diferentes para los procesos digestivos. Por ejemplo, las proteínas van a necesitar un pH ácido para poderlas digerir y metabolizar correctamente, ¿vale? Y los almidones van a necesitar un pH pues, alcalino para su digestión. Si los separamos, lo que conseguimos es facilitar las digestiones y, sobre todo, lo que por otro lado nos interesa, pues ahorrar esa energía. Entonces, eso nos va a llevar directamente a otra de las cosas que es esa precisamente, o sea, clarísimo, ¿no? Clarísimo. No mezclar proteínas con almidones, que ahí está la clave. Pero, claro, tú te pones a pensar, claro, es que yo me como un filete, ¿no? Un filete de patatas, un filete de carne, mira, ya no me sale ni siquiera lo de las... un filete de cualquier animal que comáis, con patatas, con yuca, con boñato, ¿no? Con ñame, con algún tubérculo. Entonces, claro, es lo más, digamos que es lo que más se da, ¿no? Siempre es el filetito con las patatas. Bueno, pero eso no es adecuado porque eso lo que hace es sentir mal por estos medios o estos ambientes que os decía, de ambiente ácido o ambiente alcalino que tenemos que tener, y sobre todo porque eso nos va a ahorrar muchísima energía, evitando que estemos cansados, agotados, que no durmamos bien, que tengamos más gases y todas esas cosas que nos va a quitar y nos va a eliminar. Bien.
Hablando de que, claro, dirás tú, bueno, pues, vale, entonces, ¿con qué me voy a tomar esa proteína? Porque no solamente la proteína, antes hablé de la proteína animal, pero bueno, también para las personas como yo veganas, pues evidentemente esta regla también se cumple, ¿eh? Esta regla también tiene que cumplir. ¿Por qué? Porque tenemos las proteínas vegetales, que son maravillosas y muchísimo mejores bueno, para mí, evidentemente, ¿eh? Que obtenemos muchísimo más nutrientes que las proteínas en este caso las proteínas animales. Bien, pues cuando pasa esto, lo mismo, una patata, por ejemplo, con garbanzos, pues eso va a estropear, vamos a ralentizar muchísimo lo que es las digestiones. Entonces tenemos que tener en cuenta esto también para no cometer pues ese error. Lo que sí es que podemos, todos los vegetales sin almidón, ¿vale? Todos los vegetales sin almidón, ¿vale? Se puede mezclar evidentemente con cualquiera. Por eso, para mí, por ejemplo, yo siempre digo a mis pacientes, ¿no?, que una de las cosas es que los vegetales se pueden consumir al desayuno, a la comida, a la cena, media mañana, media tarde, pero claro, no te vas a tomar una ensalada de desayuno, ¿no? No pega, ¿no? No son las combinaciones más adecuadas. Bien, en ese caso, ¿no?, las podemos dejar para la comida o para la cena, y el desayuno pues miramos si tomamos otras cosas que probablemente nos va a favorecer un poquito más. Bien, entonces todos los vegetales, todo el reino vegetal, aparte de los almidones, de los que contengan almidón, que sepas que contiene almidón, de estos que estamos hablando, ¿no?, excepto evidentemente la fruta, porque si los metemos en el reino vegetal, ¿vale?, se puede mezclar con absolutamente todo lo que tú quieras. O sea, todos esos vegetales, todos los vegetales, sobre todo los vegetales de hoja verde, se pueden mezclar con absolutamente todos los alimentos, he dicho otra vez, excepto la fruta, pero excepto algunas frutas, ¿eh? Porque claro, siempre hay excepciones, no podemos encasillar todo de golpe en una sola vía, en una sola vertiente, porque en este caso estaríamos también cometiendo un error. Bien, para facilitar un poco esto, lo de las frutas, lo voy a decir de una vez, por lo general se podrían llegar a utilizar, ¿vale?, las 3 frutas con enzimas digestivas, la que contiene papaína, la papaya, la que tiene la bromelina, la piña, y la que tiene la peptina, la manzana. Se podría llegar a combinar un poquito para que no tengamos tal, o incluso la podríamos utilizar para que nos ayude a facilitar todos los procesos digestivos, ¿vale? Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es no mezclar más de 2 almidones. No se puede mezclar, es decir, tomar patatas con moñato, ¿vale? O patatas con zanahoria, porque claro, yo a lo mejor a mí se me ocurren cosas que dices tú, no, yo no me tomo eso, pero patatas y zanahoria, o patatas, zanahoria y calabaza. La calabaza también contiene un alto contenido en almidones, ¿vale? ¿Por qué? Porque volvemos a hacer lo mismo. En vez de entorpecer pues lo que es la digestión por los 2 niveles de pH, lo que estamos es haciendo una pasta gigante que se va a obstaculizar todo lo que es la digestión por esa pasta que no nos va a dejar fluir. Entonces, la mejor opción siempre es tomar almidones con vegetales, con un vegetal, ¿no?, que de hoja verde, con todas las berzas, la berza gallega, los grelos, las navizas, el navicol, el kale, que está hoy día muy de moda, ¿no?, la verdura gallega que me encanta, el brécol, los espárragos, bueno, tenemos cantidad de verduras, ¿no? Bien, entonces eso nos va a ayudar y nos va a favorecer lo que es la digestión directamente, pues, de esos almidones. Bien. Así como no mezclamos almidones, tampoco mezclar proteínas, porque claro, estamos en las mismas. Si se mezclan proteínas diferentes es incorrecto, no es correcto, ¿vale? Las proteínas se deben de tomar una única proteína, cosa que también todo el mundo ahora va a decir, Dios mío, pero si yo tomo, pues yo qué sé, pues cuando empiezo, pues me tomo una proteína de primero, o mezclo, yo qué sé, ¿vale? Va a pasar en todas las personas, pueden ser omnívoras, vegetarianas o veganas. Lo digo porque estoy hablando del grupo de alimento, ¿vale? No de la procedencia en este caso, ¿vale?
En una persona omnívora, pues evidentemente te toma un quesito, un jamoncito antes de la comida y luego viene pues el resto de animales que consuma. Y las personas vegetarianas o veganas pues pueden llegar a hacer lo mismo buscando esas proteínas de ese origen vegetal, ¿no? Pues a lo mejor toma unos quesos, luego pues toma unas lentejas, luego yo qué sé, también o tofu con seitán, bueno, que se pueden llegar a mezclar también siendo vegano, que eso también está incurriendo muchísimo y no sabéis la cantidad de personas vegetarianas y veganas que acuden a mi consulta porque realmente me toca reestructurarles otra vez porque eso hace que falle muchísimo el aparato digestivo, en este caso el sistema digestivo, por consecuente la disminución de la absorción de los nutrientes, por consecuencia el malestar y generar terrenos patológicos, vamos, propicios para cualquier patología que se os ocurra, ¿no? Bien, entonces tampoco, por favor, mezclar todas las proteínas, ¿vale? Entonces, eso es importantísimo, ¿vale? Eso es importantísimo. Y bueno, eso también hay que respetarlo, como he dicho, también en los veganos y personas tal. Sobre todo, proteínas potentes, proteínas fuertes, porque alguna persona vegana me va a decir, bueno, pues es que yo, por ejemplo, me tomo pues a lo mejor unos garbanzos o una legumbre, me da igual la que sea, pero a esa legumbre lo acompaño con unas semillas, por ejemplo, que se suele usar mucho, ¿no? Pues algunas semillitas de chía, porque contiene muchísimo calcio, el mucílago es buenísimo. El mucílago es ese moquillo que sueltan estos productos, ¿no? Así blanquecino, transparente, que es muy bueno para poder ayudarnos a lubrificar todo lo que es el aparato digestivo. Sobre todo es buenísima las semillas de chía para todas las personas que tienen estreñimiento, ¿no? Bueno, yo los utilizo para muchísimas cosas, aparte del componente de calcio, que tiene más calcio que cualquier cosa, ¿vale? Entonces, mucha gente me dice, no, pero es que yo combino, pues eso, yo a lo mejor hago unas lentejas o unas legumbres, cualquiera que sea, le pongo algunas semillas o le pongo algas, ¿no? Entonces, claro, pero es que estamos hablando de proteínas a nivel reino vegetal, pues están las potentes, que son las más potentes, y luego el resto, que una potente, por decirlo de alguna manera, con una suave de las otras, se podría llegar a mezclar siempre y cuando, respetando el cuerpo, porque muchas personas la aceptan sin ningún problema y otras personas no. Entonces también tenemos que valorar esa situación en ese tipo de alimentación, en el caso de la alimentación vegana, ¿no? También. Entonces, como veis, aquí no se salva absolutamente nadie con la mezcla de los alimentos. Bien. Lo otro que es, digamos que, a mí me hace gracia esto, ya no sé cómo decirlo, pero bueno, lo que es la mezcla de todas las grasas, ¿vale? Tanto con proteínas, con almidones, ¿vale? ¿Sabes? En exceso, eso es incorrecto. Por ejemplo, ¿no? Las grasas, ¿no? Combinan bien también con todos los grupos, excepto con las frutas, ¿vale? Pero no nos podemos pasar. No nos podemos pasar porque el aceite de oliva, por ejemplo, es buenísimo. Para mí es el oro líquido. Tenemos muchísimas ventajas. Aquí en España gozamos de que somos de los mayores productores del mundo de aceite de oliva y lo tenemos siempre, casi en todas las casas, ¿vale? Y gozamos, pues la verdad que tenemos ese placer de tener este alimento y ese oro líquido en nuestras mesas, ¿no? Pero no se puede abusar, ¿vale? Entonces, aunque las grasas combinen bien con todos los grupos de alimentos, ¿vale? Excepto las frutas, claro, ¿no? Por ejemplo, he visto o me han comentado pacientes, evidentemente, que en una ensalada, cuando la hacen, porque yo pregunto, bueno, ¿cómo hacen la ensalada? Bueno, me dicen, no, pues mira, yo le echo queso. Da igual que sea carnívoro, ¿no? Omnívoro o vegano. Le echo queso, le echo aguacate, le pongo aceitunas y le echo aceite de oliva. Entonces, el queso es grasa, el queso es grasa de coco, ¿no? Es grasa saturada de coco, bueno, el queso vegano, ¿vale? Es una de los ingredientes, hay muchísimos ingredientes para muchos quesos, pero bueno, es uno de los ingredientes. Serían grasa, y el queso no deja de ser graso, entonces va a tener grasa. Por otro lado, el queso de leches animales, ¿no?
también muchísimas grasas, saturadas también. Bien, luego vamos a las otras grasas que aparentemente saludables, pero estamos mezclando todo. Las aceitunas, claro, aceituna, ¿no? O las aceitunas o las olivas en el resto de países, porque sé que me ven de muchos sitios. Ácido oleico. El aguacate, maravilloso, riquísimo en vitamina E, vitamina A, ¿vale? Complejo B, vitaminas liposolubles, o sea, un producto graso, y ácido oleico también. Y luego le echamos aceite de oliva, que es ácido oleico. Entonces, estamos lloviendo sobre mojado. Estamos tomando demasiado. ¿Para qué? No hace falta. Lo que estamos haciendo es hacer un desequilibrio de los omegas, en este caso, tiene que haber un equilibrio, una proporción del omega 3, 6 y 9 correcta. Si abusamos, por ejemplo, en este caso de los 9, porque estamos echando ácido oleico de diferentes, siempre digo, en diferentes presentaciones que no lo tiene la naturaleza, pues en el aguacate, en el aceite de oliva, bueno, pues viene de las aceitunas, ¿no? Pero muchas veces no lo diferenciamos. Una ensalada pues tiene todo eso y aún encima le ponemos queso, da igual que sea de origen vegetal o de origen animal, pues mira todas las grasas que estamos teniendo ahí. Entonces no nos podemos pasar, ¿vale? No nos podemos pasar porque eso hace que también se apele más y tengamos una digestión muchísimo más pesada. Entonces, uno de los trucos es, evidentemente, escoger una grasa, o como mucho dos, ¿vale? Porque dices tú, es que le voy a echar queso, ¿vale? Pues échale queso, pero redúcele la grasa. O utiliza, por ejemplo, si le vas a echar queso, pues no utiliza aceite de oliva, utiliza un poquito de aguacate solo, ¿vale? Porque dentro que cabe, ¿no? O aceite de oliva de primera presión, ¿no? Al frío, extra virgen, ¿vale? Bien, que no esté de otro tipo, ¿no? Porque eso nos va a ayudar muchísimo más. Bien, y por otro lado, si le agregamos, por ejemplo, se puede alinear con un poquito de zumo de limón o vinagre. Bueno, el vinagre, de vinagres podríamos hablar aquí muchísimo, que hay vinagre de modena, vinagre de manzana, vinagre el que te guste, evidentemente con vinagre de calidad, vinagre de manzana, ¿no? Bueno, el que os guste, pero vinagre que sepas que sea de calidad. Sabemos que el zumo de la lima o del limón, ¿vale? Y cuando ya entra tal, va a ayudar a bajar, ¿no? Pues ese pH, y el vinagre pues también es un alcalinizante natural, ¿no? Bien. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta, a ver por dónde iba, yo que se me tengo todo en la cabeza. Bueno, ya, lo de las frutas, que siempre antes nombré varias veces la fruta y me estaba acordando que lo del tema de las frutas, que eran unas preguntas que me llegaban por Messenger, ¿no? Que cómo hacer las combinaciones de las frutas, si se tiene que comer sola, si se tiene que... Bien, a ver, depende. Aquí sí ya soy muy gallego. En primer lugar, no mezclar frutas con comidas. No. Si quieres comer frutas, la tomas antes o después de la comida principal, ya sea desayuno, comida y cena. Eso es una regla de oro, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya hemos dicho antes que, por un lado, se fermentan, porque si entorpece la digestión, se va a fermentar directamente esa comida en el estómago. Entonces, no. Bien, si lo tomas antes, no hay ningún problema. ¿Cuánto tiempo más o menos antes? Pues con media hora, entre media hora y una hora, también depende de cada persona. Hay gente que tiene las digestiones más rápidas, no. Esto es un corte pues para todo el mundo, ¿no? Que dice, no, es que media hora, no. Realmente lo que cada uno pues sabe más o menos cuáles son sus procesos digestivos, ¿no? Y cómo pues digiere cada uno de los nutrientes. Si no lo sabe, pues es muy fácil. Lo que tienes que hacer es, estando con el estómago vacío, comer pues fruta, más o menos mirar cuando ya tiene la sensación de vacío en el estómago, pues ahí ya podría entrar otro alimento en este caso, ¿no? Pues por eso hablamos que entre 30 minutos y 60 minutos que ya podría dar. Bien, entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Aparte es que, porque muchas veces la gente me pregunta, claro, pues es que como yo hago, ya sabéis que yo hago mucho zumoterapia, mucha gente me pregunta, ya, pero es que me estás mezclando frutas con verduras, sí, pero crudas. Y es para una limpieza, para una dieta determinada, con unos nutrientes determinados. Hay que saber todos los nutrientes, ver si los nutrientes con los otros nutrientes casan bien y sobre todo que sea beneficioso para cada una de las patologías según esos nutrientes que se necesitan. Entonces, claro, ahí hay ya que hablar un poquito más.
se podría hacer también, porque ahora está de moda, no solamente porque a mí me gusta, sino porque está de moda los smoothies, los zumos de no sé qué, los zumos verdes, vale, todo eso no habría ningún problema, ¿vale? Entonces ahí se podría mezclar, por ejemplo, todo lo que son las frutas dulces con ácidas, subácidas, con bueno, todas esas frutas se podrían mezclar sin ningún problema, siempre y cuando tengamos hoja verde de espinaca o el brécol o algún producto que nos ayude a nivelar digamos que esa composición o esa combinación que estamos haciendo. Lo que sí, por norma general, también depende de la digestión de cada una de las personas, porque, por ejemplo, de mezclar frutas dulces con frutas ácidas, ¿vale? Eso no sería del todo correcto porque precisamente volveríamos a desequilibrar todo ese tema de pH. También depende de la persona. Hay personas pues, que están más acostumbradas porque tienen unas digestiones mucho más rápidas y todo eso y no le ocasionaría ningún problema. Pero bueno, también tener en cuenta eso, que tiene que ajustarse, ¿vale? Pues a cada una de las personas, ¿vale? Entonces, las frutas, todo el mundo sabe que si come fruta, en nada ya tiene el estómago vacío. Porque siempre dice, bueno, por la cantidad de fruta que me manda ya tengo el hueco en el estómago, ¿no? Es lo que se suele decir. Entonces, en este caso, claro, ¿qué nos llega a pensar? Que las frutas son altamente digestibles, es el grupo de alimento que se digiere con mayor facilidad, por eso no se mezcla, porque cuando se mezcla ese alimento con esos azúcares que contiene, con esa fructosa, lo que va a hacer es que se va a fermentar, eso ya lo hemos aprendido, ya lo sabéis, ¿vale? Entonces, muchas veces, si tú, por ejemplo, comes algo porque quieres una energía rápida, por ejemplo, de la fruta, pues comer la fruta sola. Muchos de los que me conocéis, porque son mis pacientes y todo eso, saben que una de las cosas que yo recomiendo es que se coma el plátano solo y sobre todo que se coma a media mañana, ¿vale? Solo, sin nada, solo plátano. Te puedes comer 1, 2, 3, lo que el hambre que tengas, ¿vale? Pero solo porque se va a ver, la digestión se va a ver muy favorecida en este caso. Bien, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es, que era otra de las preguntas, así ya contesto las preguntas, que era sobre el tema de los líquidos, que había hablado del agua alcalina y todo eso, que qué líquido se debe comer. Bien, una digamos que de las teorías es de que no se debe beber abundantes líquidos durante la comida porque eso lo que hace es diluir los ácidos en el estómago, haciendo que el estómago produzca muchísimo más ácido y a su vez pues un desequilibrio de lo que es la entrada de la cantidad de comida. Para esa cantidad de comida se necesita una cantidad de ácido, pero si se diluye ese ácido, el estómago va a producir más ácido. Entonces, cuando se sale esa comida, que va a seguir todo en el bolo alimenticio hacia el intestino, pues va a quedar una carga de ácido demasiada en el estómago. Entonces, eso es uno de los problemas que se presentan con las personas que pueden llegar a tener muchísima acidez estomacal, ¿bien? Porque va a haber ese desequilibrio también. Entonces, lo recomendable es que no se consuman líquidos durante la comida. Lo que sí que se puede hacer es, porque hay gente que dice, es que yo no puedo comer sin beber. Pues uno de los trucos es beber líquidos calientes, es decir, se puede hacer una infusión, por ejemplo, un té, que sería maravilloso, un té verde, sería estupendo, ¿no? O una infusión, por ejemplo, de hierba luisa, de melisa, ¿vale? Para otros países se llama toronjil. Bien, entonces, que le podemos agregar, por ejemplo, yo siempre digo, una monedita de tamaño de una monedita de 1 euro, ¿no? Más o menos, una rodajita de jengibre, porque el jengibre nos va a ayudar también a calentar y a favorecer los procesos digestivos, o media, depende también del gusto de cada persona, ¿bien? Eso por un lado. También se puede beber una bebida probiótica, ¿vale? Porque lo que hablábamos antes del tema de las bacterias, entonces sería ideal. Una de las bebidas que se suelen adaptar muy bien es la kombucha, ¿no? Para los que no sabéis, la kombucha es una bebida fermentada del té. Entonces está la combinación de los dos, el té que había dicho antes, una bebida fermentada del té. Tener en cuenta que la kombucha, para las personas abstemias, la kombucha tiene un poquito de grado de alcohol porque es una bebida fermentada, entonces, ¿no? Es una fermentada pues, por el hongo que es así redondo, que está ahí flotando, ¿vale? Que es el que produce la kombucha. Tiene muchísimos beneficios a la hora de la salud, sobre todo que es probiótica y que nos va a ayudar a regular
todo, digamos que esa disbiosis que podríamos llegar a tener en un momento dado, mejorando muchísimo, ¿no?, las digestiones a este nivel. Entonces, sí que tendríamos que tener en cuenta esto, ¿vale? Son pequeñas cosas que es bueno recordar, que es bueno ir recordando, sobre todo en todos esos temas de la alimentación. Pues nada, hasta aquí, que era lo que quería. Creo que no me queda ninguna de las preguntas por resolver. Si me queda alguna, pues me lo volvéis a decir, que ya el siguiente vídeo pues trato de responder. Y si tenéis más preguntas, por favor, aquí abajo en los comentarios me podéis decir. Y si es un caso pues tuyo que no quiere que se ponga en comentario, como está haciendo todo el mundo, pues me lo mandas por Messenger, ¿sabes? O me lo puedes enviar por WhatsApp directamente al 986 12 73 35, y a gente fuera de España con el indicativo 0034, que es el indicativo de España, ¿vale? Entonces, pues nada, espero que sigáis disfrutando de este maravilloso domingo. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y por permitirme entrar en vuestras casas con todos esos consejos saludables ahora en el confinamiento. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente videoconferencia.